Pese a que han sido espectaculares, con un crecimiento de más de un 101% interanual, no está produciendo la demanda que se esperaba a estos precios. Amazon se podría beneficiar de estos servicios de inteligencia artificial. El resto de competidores estarían viendo la división que le tocaba a cada uno. Y si esto cae fuerte, pues en un susto de tipos, en un susto de inflación o geopolítico, vuelvo a hacer la misma jugada pero a precios más bajos. Hola, buenos días. Soy Ignacio Vizuri de Bison Trade. Estamos aquí con Diego Puertas otra vez. ¿Qué tal estás, Diego? Muy buenas, Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, la verdad. Aquí viendo el mercado que parecía que iba a estar tranquilo en agosto y al final, pues bueno, hemos visto cómo no hemos notado sobresaltos y sobre todo en el sector tecnológico que había estado un poco de capa caída los últimos trimestres. Sí, hemos visto una corrección de aproximadamente un 5% en el mes de agosto. Podríamos decir que la primera corrección prácticamente desde febrero o marzo del año 2023 ha sido una corrección de algo más de un 2%. Y el sector tecnológico, pues sobre todo influido por la inteligencia artificial. Parecía que los resultados de Nvidia podían ser el catalizador de nuevo, pero estamos viendo como pese a que han sido espectaculares, con un crecimiento de más de un 101% interanual, no está produciendo la demanda que se esperaba a estos precios. Creo que tienen ciertas barreras, ¿no? Porque yo creo que el consumo de capital va a ser amplio, pues por Meta, Microsoft, etcétera. Yo creo que todavía pues el mercado no está muy de acuerdo pues en esta sintonía o en estos nuevos crecimientos, sobre todo en Nvidia, que es un poco pues con Taiwan Semiconductors, pues dos de los grandes players que hay en el mercado, ¿no? Y esto yo creo que vamos a ver cómo se las apañan, así con el lenguaje coloquial, el resto de competidores que también son parte del ecosistema de la inteligencia artificial, pues para continuar todo este movimiento que parece que ha venido para quedarse y que ya tiene o ya vemos aplicaciones prácticas, cosa que en otras áreas, como puede ser el metaverso, pues todavía no hemos visto una aplicación real, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú, pero creo que todavía hay cierto grado de incertidumbre. Sí, mira, yo siempre que hay alguna moda, pues como en estos últimos años ha sido el gaming, NFTs, metaverso, siempre lo analizo, siempre lo estudio como tres fases del proceso. El primero es donde se benefician sobre todo los que permiten crear el producto, que en este caso estarían Taiwan Semiconductors con la fabricación de chips, Nvidia con el diseño y la venta. Luego estaría los que crean ese producto, que en inteligencia artificial pues lo asemejo más al ChatGPT, a OpenAI, Microsoft que está detrás de OpenAI, BART también en Google, y luego los servicios que se pueden dar con este tipo de herramientas, pues que aquí ya a nivel de cotización en bolsa no sé, pero hay muchísimos productos, muchísimos SaaS que se han creado a través de la inteligencia artificial. Pues me viene a la cabeza, no sé si conoces Escríbelo.ai aquí en España, que utiliza ChatGPT para posicionar SEO, y pues incluso compañías como Amazon se podría beneficiar de estos servicios de inteligencia artificial para crear chats, para posicionar productos y demás. Entonces estamos viendo un buen auge en la primera parte de creación de lo que se necesita para crear el producto con Nvidia. Esto ya se vio también con los NFTs, con el metaverso. Ahí lo que desde mi punto de vista donde falló fue en la creación de producto. Vemos que la inteligencia artificial desde mi punto de vista es más robusta, por lo menos el producto sí que le sacamos más utilidades reales que por ejemplo el metaverso. Entonces a partir de aquí la pregunta es sí, es real, pero ¿es real a estos precios? ¿Esta sobrevaloración de Nvidia estaba ya descontada por el mercado, por lo que parece? ¿Cómo de esto puede seguir? Porque tú al final necesitas unas gráficas para crear la inteligencia artificial, pero no vas a requerir estas gráficas cada año, como sucedió un poco con el boom gaming en Nvidia. Hay una característica de estas empresas, como puede ser la que tiene Google o la que tiene Nvidia, que son empresas de calidad, ¿no? ¿Y qué significa de calidad? Pues bueno, pues que generan caja o ingresos muy estables, que a priori nadie les va a toser en este momento, y que tienen un grado de mejora. La limitación que tienen estas empresas son más casi de hardware, ¿no? Porque al final, o sea, aplicaciones hay muchísimas, pero pues para la creación de estos elementos pues es bastante complejo. También es cierto que no es lo mismo hacer crecer a doble dígito, aunque sea un doble dígito corto, pues una empresa de 500 o 1.000 millones que una de 300.000. Entonces, claro, o sea, cuando comenta el mercado que pues no se ha visto beneficiado el resto de empresas del sector tecnológico, yo, bueno, claro, joder, es que para que te suba un 8, un 7 Microsoft o IBM, pues bueno, pues es que el mercado está corriendo
vamos, como alma que lleva el diablo. Entonces, es algo pronto para decir que puede haber fallado o no este movimiento, este catalizador que hemos visto en Nvidia, porque además el resto de intervinientes están también más diversificados, ¿no? O sea, si dices Amazon, pues Amazon, pues la red de online o de nube que tiene, el negocio que tiene montado, es increíble. Entonces, Claro. pues, o el de paquetería. Entonces, claro, o sea, el resto de negocios colindantes o complementarios hacen que pues, se vea desdibujado el análisis que podemos hacer tú y yo. Podemos pensar, es que no ha impactado demasiado, ya, pero es que ¿en qué área? ¿Cuánto supone la facturación de esta empresa este área, ¿no? Entonces, hay algo que habían comentado, creo que es en estos días el CEO de Nvidia, que iba a ser, pues bueno, una realidad el consumo de capital que van a necesitar esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que hablaba de unos 750.000 millones. Entonces, claro, yo creo que el resto de competidores estarían viendo la división que le tocaba a cada uno. Y esto claro, las cuentas no les salían, pero entonces, claro, igual les han entrado ciertos miedos para hacer un rebalanceo, un recálculo de cuál es la estrategia o si no lo han hecho bien para calcular pues un poco el consumo de capital y los recursos de capital humano también que necesitan para hacer correr esta bola que, como comentamos al principio, pues si es real o si va a continuar esta ola o no. Entonces, creo que están haciendo mucho esfuerzo de recálculo y de consultoría para ver qué impacto tiene sobre su negocio o qué capacidad de crecimiento le va a generar la misma. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo y yo en estos momentos a nivel de los precios que se encuentra y sobre todo tras los resultados lo que me estoy preguntando es, ¿quiero comprar o los inversores quieren comprar Nvidia a estos precios? No Nvidia en general, que me parece una buena empresa y parece que, bueno, pues según tesis muchas casas de análisis están diciendo que sí, que a futuro sí. Pero fijaros pero me fijé ayer en la mesa de Goldman, en lo que hacen los grandes traders de Goldman que mueven bastante capital institucional y a diferencia del último trimestre en el que la actividad sobre Nvidia tras los resultados fue de 10 de 10, en este trimestre ha sido de 0 de 10. Es decir, los institucionales ya están posicionados en Nvidia y no quieren posicionarse en estos precios. Y esto sucedió ayer tras los resultados de Nvidia. Ningún institucional, ningún gran trader quiere posicionarse en Nvidia a estos precios, lo que me hace pensar, ojo, quizás el mercado ya estaba descontando todo lo que ha sucedido en los resultados, porque también horas antes de la presentación de resultados sí que es cierto que se superaron ampliamente las estimaciones que tenían el consenso de los analistas y demás, pero JP Morgan o Goldman Sachs ya estaban pronosticando unos 13.000, 14.000 millones de ingresos. Incluso JP Morgan habló de 14.500, que son 1.000 millones más de lo que presentó Nvidia. O sea que eso es lo que me estoy planteando en estos momentos. Hombre, sí que es cierto que, vamos, la mayoría de grandes jugadores o de fondos institucionales manejados por Goldman o JP Morgan o Morgan Stanley, sí que es cierto que llevaban en este tipo de valores mucho tiempo, ¿vale? Eso hay que decirlo porque es que la jugada se veía muy clara, porque es que es una empresa que no hay competidores y es que no le daba para hacerse cargo de toda la demanda que había, con lo cual era una carta ganadora, ¿no? Los fondos o los grandes institucionales no suelen comprar casi nunca en máximos. Esto hace pensar que es el tipo de operativa que hay normalmente en un fondo, una estructura institucional, que lo que hacen es, oye, mira, voy a cargar más, pero si este valor me cae entre un 7 y un 10, yo tengo las cañas ahí puestas. Claro. Y cargaré lo que yo considere, ¿vale? O sí que podemos ver, pues en un momento dado, que, oye, tengo una posición, no sé, de 10.000 millones en Nvidia y voy a ir saliendo, voy a ir soltando papel poco a poco y si esto cae fuerte, pues en un susto de tipos, en un susto de inflación o geopolítico, vuelvo a hacer la misma jugada pero a precios más bajos. Con lo cual, en estos momentos, o sea, hay pocas técnicas o estrategias de inversión que te invitan a comprar en máximos. La pregunta que hacías al principio es, oye, ¿a un inversor le merece la pena comprar? Pues muy probable que sí. O sea, porque yo el otro día pensaba, joder, es que yo personalmente sí que me compraría, ¿no? O sea, obviamente igual te puedes ver en una situación pues un poco floja si corrige y has comprado en máximos, pero en largo plazo, hablamos de 2, 3, 5, 6 años, es muy probable que ganes. Como si te haces una cesta, ¿eh? Una cesta de Nvidias, AMD, en el caso de Europa, Besi Semiconductors. Yo creo que es, o sea, que el tema semiconductores, viendo cómo está yendo la economía y las necesidades que están demandando,
pues es muy probable que tengamos que ver fuertes o fortísimas inversiones en sectores y áreas que hagan que los principales players pues vayan a verse muy beneficiados. Sí, sobre todo yo creo que los semiconductores tienen todavía recorrido al alza porque toda innovación va a estar precedida por ellos. Ahora, creo que la tesis que puedes hacer en el día de hoy para comprar Nvidia quizás esté fundamentada en inteligencia artificial, y lo que haga dispararse dentro de 2 años puede ser otra cosa. ¿Cuántas tesis de inversión hace 1 año y medio ponían al metaverso y no a la inteligencia artificial como la razón del auge de, por ejemplo, Nvidia? Son unos players que les va a ir bien seguro porque toda innovación tecnológica va a pasar por ellos, tanto Taiwan Semiconductors como Nvidia, como sobre todo los semiconductores. Luego hay también empresas también que complementan estas producciones. Por ejemplo, Taiwan Semiconductors no puede fabricar sus chips si no le llegan las máquinas de producción, claro, que son unas lentes muy potentes. O sea, con lo cual y también pues empecé a bucear en el proceso de producción y por qué pues este cuello de botella y estas casi tensiones entre, ¿no?, China y Estados Unidos estaban sucediendo, ¿no? Y al final lo que van a intentar hacer, o esta guerra comercial, se va a basar también un poco, oye, yo no te doy las máquinas para producir estos chips porque no quiero entrar en pues, conflictos casi geopolíticos como pasó con la visita que vimos de Estados Unidos a Taiwán, ¿no? Al final va a ser uno de los sectores más calientes, más interesantes y, por ende, pues puede ser más rentable, ¿no? Porque seguro que nacen pues nuevas empresas, no tan potentes, pero seguro que podemos ver, bueno, pues empresas con crecimientos fuertes, porque a día de hoy, con la información que tenemos y la tecnología que hay a disposición de muchos inversores, pues es muy probable que tengamos, pues bueno, pues nuevas empresas que podamos ver cómo crecen con fortísimos dígitos. Sí, al final la industria de los semiconductores es bastante compleja, tiene la fabricación, tiene el diseño y entran dentro de ahí numerosas empresas que están muy ligadas unas a otras y que cualquier fallo en una puede tener una gran repercusión en toda la cadena de montaje, podríamos decir. Leí esta mañana que bueno, pues el 80-85% de la disposición de las tierras raras, que son aquellas que permiten crear los semiconductores, está en manos de China, ¿no? Claro, entonces, claro, al final, o sea, está todo en evolución y algo pues nos hace pensar que tenemos que ver que el ingenio humano pues va a tener que ir siendo más agudo, porque no podemos permitir que una sola economía pues mantenga pues una de las patas, como tú decías, que permite la creación, ¿no? De hecho, es que ahora además con la unión de más países a los BRICS, tanto en materias raras, tierras raras, materias primas, Occidente tiene una gran dependencia de ellos, que bueno, esto ya se verá cómo evoluciona, pero la verdad que todo entra en el terreno geopolítico, en el tablero geopolítico, y es muy apasionante. No, la verdad es que veía el número de países y quiénes eran los BRICS, es notorio qué tipo de países son, ¿no? Y viendo cómo tienen, pues eso, que son petrodólares, que tienen muchísima materia prima, pues que los BRICS nacieron como casi emergentes, ¿no? Hace como 10 o 12 años ese término, ¿no? Que estaban ebulliendo, pero ahora ya, pues decir que Brasil es emergente con la economía que tiene, o que Arabia Saudí es emergente, pues bueno, pues oye, pues sí, si me quieres meter en el mundo de los BRICS, pues méteme. Pero vamos, el conjunto global de los países que componen ese acrónimo, pues son una bestia, ¿no? Y luego conocíamos ayer que una de sus intenciones era la desdolarización, ¿no? Que era un poco pues lo que está hablando todo el mundo de que no es justo que Estados Unidos esté imprimiendo billetes todo el rato y que para unos países valgan los dólares y para otros no. Entonces, claro, esa situación que ellos ven pues está abocando a que pues China con su yuan digital, incluso los BRICS, estén planteando pues crear o desdolarizar y que no es un sistema de divisa que no dependa tanto pues de una sola economía, ¿no? De momento, eso sí, el dólar se mantiene fuerte. De hecho, he recibido datos de julio o esta mañana, que es que el dólar estadounidense se utilizó el 46% de los pagos internacionales, una cifra récord. Diferencia con el euro, que se utilizó poco menos que el del 25%. O sea que de momento el dólar sigue fuerte, pero sí, evidentemente eso es una amenaza. Sí, claro, es como si tu hijo con 12 años se quiere independizar. Además que es que luego también el dólar siempre se ha usado de divisa refugio, entonces que ya más que una divisa ligada a un país, es también una divisa refugio, ¿no? También como claro, lo puede pasar en Europa con el franco suizo, pero es que el dólar ha sido la divisa refugio de Latinoamérica, probablemente también de África y todas las commodities que también estaban ligadas al dólar. Yo no sé si veremos acabar con la predominancia del dólar, pero bueno, que en ello está.
la economía global. Sí, muy apasionante. Bueno, yo creo que con esto ya finiquitamos el vídeo, que nos han dicho 15 minutos y podríamos estar aquí 1 hora.